Nuestro querido Señor, nuestro Padre Celestial, gracias por ese día. Gracias por brindarnos aquí las circunstancias necesarias para estudiar tu palabra. En esta hora también te invitamos para bendecir nuestro estudio y dirigir nuestros pensamientos y mis palabras, Señor, para que nos guíes a través de esas verdades que necesitamos comprender. Por el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, ayer hemos llegado hasta nuestros apuntes que tenemos en la página 32 y quiero comienzo otra vez con los textos bajo el título El procedimiento. Hemos dicho que queremos comprender cuándo comienza el juicio, ese juicio investigador de los muertos y si hay indicios o si hay informaciones para saber cuándo pasa a los vivos y cuándo termina para los vivos también. Esos son los detalles que queremos estudiar y para ello estamos preparando aquí el terreno mediante información que es necesaria para poder llegar a esas conclusiones que estamos queriendo ver. Entonces hemos repetido otra vez las parábolas, la parábola de las 10 vírgenes. Y tal vez podemos simplemente leer el último texto en referencia a las parábolas, la parábola de las 10 vírgenes que hemos explicado en la primera hora, de las palabras de vida del Gran Maestro, página 94. Dice, página 32 en el medio, donde dice, además, estas parábolas enseñan que no habrá más tiempo de gracia después del juicio. Una vez concluida la obra del Evangelio, sigue inmediatamente la separación de los buenos y los malos y el destino de cada clase de personas queda fijado para siempre. Esto es una enseñanza que sale de esa parábola y otras parábolas. Y Elena White ahora en los siguientes textos va a explicar eso con varios ejemplos, donde tenemos el título La doctrina de la puerta cerrada. Voy a leer, esto es de Mensajes Selectos, página 32, la doctrina de la puerta cerrada. Mensajes Selectos, tomo 1, página 71. Se pretende que esas expresiones demuestran la doctrina de la puerta cerrada y que esa es la razón para su omisión en ediciones posteriores, pero en realidad solo enseñan lo que ha sido sostenido por nosotros como pueblo, y todavía lo es, como lo demostraré. Por un tiempo, después del chasco de 1844, sostuve junto con el conjunto de adventistas que la puerta de la gracia quedó entonces cerrada para siempre para el mundo. Para visualizar esto, los adventistas entendieron que para ellos había llegado el tiempo del fin en 1798 y que ellos pasaron por los 3 mensajes angelicales. Primer mensaje angelical, el 11 de agosto 1840. Segundo mensaje angelical, clamor de medianoche, el 17 de agosto 1844, y la llegada del tercer mensaje angelical, el 22 de octubre 1844. Y esta última fecha para ellos era obviamente, y es correcto, una puerta cerrada. La puerta cerrada para los que estaban participando de ese movimiento. Pero lo que ella dice aquí, y eso es la énfasis que él está haciendo, ellos entendieron que era la puerta cerrada para siempre para el mundo. Y ahí estaba el error, ¿no? Porque ellos pensaban que aquí Cristo viene. Y si Cristo aquí viene, entonces esa puerta es la puerta final.
Pero Cristo no vino a la tierra, vino al santuario celestial, al lugar santísimo nomás. Entonces, desde luego tenían que entender que la puerta no se cerró por siempre para el mundo, pero se cerró sí para un grupo. ¿Okay? Para los protestantes que el Señor en este tiempo había querido despertar y alistar para que formen su pueblo. Eso es la lógica. Y continúa el texto. Tomé esa posición antes de que se me diera mi primera visión. Fue la luz que me dio Dios la que corrigió nuestro error y nos capacitó para ver la verdadera situación. Todavía creo en la teoría de la puerta cerrada. Ese término, hermanos, la puerta cerrada, es un término que no nos gusta hoy. Y si yo estoy diciendo que no nos gusta, estoy hablando de nuestra iglesia. Eso suena feo. Eso no es vocabulario de los protestantes. Puerta cerrada. Eso es un Dios severo. Eso es un Dios que no tiene compasión, que cierra las puertas. No queremos imaginarnos esto. Pero ella sostiene claramente, todavía creo en la teoría de la puerta cerrada. Y yo también creo en esta. Y ustedes han escuchado a mis hermanos aquí, todos están predicando la puerta cerrada. ¿Pero qué significa? Pero no en el sentido en que se empleó el término al principio o en el que es empleado por mis oponentes. Hubo una puerta cerrada en los días de Noé. Entonces fue retirado el Espíritu de Dios de la raza pecaminosa que pereció en las aguas del diluvio. Dios mismo dio a Noé el mensaje de la puerta cerrada. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ustedes ya estudiaron eso esa mañana con el hermano Daniel. Okay. Ahí está una puerta cerrada en el tiempo de Noé. Hubo una puerta cerrada en los días de Abraham. La misericordia dejó de interceder por los habitantes de Sodoma, y todos, con excepción de Lot, su esposa y 2 hijas, fueron consumidos por el fuego que descendió del cielo. Hubo una puerta cerrada en los días de Cristo. El Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de esa generación: vuestra casa os es dejada desierta. Mirando hacia la corriente del tiempo en los últimos días, el mismo poder infinito proclamó mediante Juan: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Se me mostró en visión, y todavía lo creo, que hubo una puerta cerrada en 1844. Todos los que vieron la luz de los mensajes del primero y segundo ángeles y rechazaron esa luz, fueron dejados en tinieblas. Esto es también esa parábola que hemos leído el otro día. Ayer hemos leído esa parábola, ¿no es cierto? En Primeros Escritos, página 55. Ese grupo que quedó en tinieblas, que no se dio cuenta que Cristo se movió al lugar santísimo y que no fueron con Él. Para ellos la puerta se cerró. Y los que la aceptaron y recibieron el Espíritu Santo que acompañó a la proclamación del mensaje celestial y que después renunciaron a su fe y declararon que su experiencia había sido un engaño, de ese modo rechazaron al Espíritu de Dios y éste no intercedió más por ellos. Entonces aquí en esa historia, eso ustedes ya están comprendiendo, ¿no es cierto? En esos días ya hemos escuchado varias veces que aquí hay un proceso en 3 pasos. Ese proceso es el Evangelio eterno. Vamos a leer algo de esto todavía. Y en este proceso hay pruebas. En realidad, tú puedes decir que el primer mensaje también es una prueba. Tienes que aceptar el primer mensaje, porque si no lo aceptas, ni vas a escuchar el segundo. Y como no escuchas el segundo, no participas también del tercero. Entonces tú estás fuera de ese proceso en el cual Dios te quiere preparar
pero es un mensaje de pruebas, son pruebas. Tú tienes que aceptar las verdades para ser admitido y para participar de la luz que está aumentando en ese camino. Y aquí las puertas se cierran y los grupos salen, y eso es lo que ella describe. Ese movimiento que era grande, que aquí llegó a su culminación, ese baja y baja hasta que quedan solamente unos 50 personas. Último párrafo. Los que no vieron la luz no fueron culpables de rechazarla. Los únicos a los cuales el Espíritu de Dios no podía alcanzar eran los que habían despreciado la luz celestial. En esa clase estaban incluidos, como lo he dicho, tanto los que rehusaron aceptar el mensaje cuando les fue presentado, como los que, habiéndolo recibido, después renunciaron a su fe. Entonces tenemos dos grupos para los cuales la puerta se cerró. Los que rechazaron el mensaje y el segundo grupo, los que renunciaron el mensaje. O sea, unos ya desde el inicio lo vieron, lo escucharon y dicen, no, es falso. Otros aceptaron, pero más tarde lo rechazaron. Se arrepintieron de haber participado de eso. ¿Okay? Pero los otros que no lo habían escuchado, y ahí estamos con la pregunta de la hermana de ayer, ¿no es cierto? ¿Qué es con las otras iglesias, los otros grupos? ¿Qué es con las personas en otros países que no se enteraron? Claro, ellos no están en ese grupo, no están en ese juicio, porque ni lo sabían, ¿no es cierto? Y no tenían la posibilidad de tomar la decisión. Bueno, terminamos ese párrafo. Estos podrían tener una forma de piedad y profesar ser seguidores de Cristo, pero no teniendo una comunicación viviente con Dios, eran llevados cautivos por los engaños de Satanás. Se presentan esas dos clases en la visión: los que declararon que era un engaño, la luz que habían seguido, y los impíos del mundo que, habiendo rechazado la luz, habían sido rechazados por Dios. No se hace referencia a los que no habían visto la luz y por lo tanto no eran culpables de su rechazo. Ahora aquí un tema, también quiero añadir eso porque Elena White habla de esa puerta cerrada. Yo quiero que leamos el siguiente párrafo también del conflicto de los siglos, la puerta cerrada para los judíos. Y vamos a todavía ver una presentación de la hermana Ana, donde ella va a comparar la historia de los judíos. Es otra paralela de la historia de los adventistas. Si la Biblia habla sobre los judíos, habla sobre los adventistas también. Otra cosa que ustedes frecuentemente en la iglesia van a ver que se rechaza eso. Esto fue lo de antes, eso no somos nosotros. ¿Ya? Pero no es así como el espíritu de profecía maneja las historias. Todas estas profecías en referencia, todas las acciones que hizo el pueblo de Israel son una prefiguración de las actividades y decisiones del pueblo de Dios hoy en día. No por nada también entendemos que nosotros somos Israel moderno, mientras que ellos eran Israel antiguo. ¿Okay? Y por esto, ese texto aquí, aunque se refiere a los judíos, se refiere a nosotros. Página 33. Son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación, quienes reciben las bendiciones de su mediación por ellos. Mientras que a los que rechazan a la luz que pone a la vista ese ministerio, no les beneficia. Los judíos que rechazaron la luz concedida en el tiempo del primer advenimiento de Cristo y se negaron a creer en Él como Salvador del mundo, no podían ser perdonados por intermedio de Él.
Cuando en la ascensión Jesús entró por su propia sangre en el santuario celestial para derramar sobre sus discípulos las bendiciones de su mediación, los judíos fueron dejados en oscuridad completa y siguieron con sus sacrificios y ofrendas inútiles. Había cesado el ministerio de símbolos y sombras. La puerta por la cual los hombres habían encontrado antes acceso cerca de Dios no estaba más abierta. No. Hemos visto algo así similar aquí en esto, ¿no es cierto? Los que no han visto que Cristo entró en el lugar santísimo, ellos adoraron finalmente a Satanás. Sus oraciones fueron dirigidas a Satanás. La misma cosa aquí en el tiempo de los judíos. Los que no se dieron cuenta que Cristo salió del santuario terrenal y Él entró en el santuario celestial, ellos decían lo mismo, adoraron una cosa sin sentido. Ellos hicieron ofrendas, como le dice, que eran vacíos, ya no tenían función. Matar un cordero era simplemente matar un cordero y no era un tipo para la muerte de Cristo, porque Cristo ya murió, ¿no es cierto? Entonces ellos ya están fuera de la historia avanzó y ellos no se dieron cuenta. Y la puerta no estaba más abierta. Los judíos se habían negado a buscarle de la sola manera en que podían ser encontrados entonces por el sacerdocio en el santuario del cielo. No encontraban por consiguiente comunión con Dios. La puerta estaba cerrada para ellos. No conocían a Cristo como verdadero sacrificio y único mediador ante Dios, de ahí que no pudiesen recibir los beneficios de su mediación. Lo mismo aquí, los protestantes dejan de conocer a Cristo, no conocen lo que Cristo ya hace para ellos, entonces ellos salen fuera de su mediación. Y lo mismo va a acontecer con los adventistas, que en este momento, paralela sería la ley dominical, no conocen lo que Cristo hace, entonces ellos salen fuera de la mediación de Cristo. Están ya afuera, ¿no? Es el mismo principio en todas esas historias. No conocían a Cristo, otra vez la última frase, como verdadero sacrificio y único mediador ante Dios, de ahí que no pudiesen recibir los beneficios de su mediación. La condición de los judíos incrédulos ilustra el estado de los indiferentes e incrédulos entre los profesos cristianos. Ahí está. Ahí le dice entonces, esa historia de los judíos es la historia de los protestantes, que desconocen voluntariamente la obra de nuestro misericordioso sumo sacerdote. En el servicio típico, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, todos los hijos de Israel debían reunirse cerca del santuario y humillar sus almas del modo más solemne ante Dios, a fin de recibir el perdón de sus pecados y no ser separados de la congregación. Cuanto más esencial es que en nuestra época antitípica de la expiación comprendamos la obra de nuestro sumo sacerdote y sepamos que deberes nos incumben. Y esto es el problema, un problema para nosotros y un problema para los no adventistas, que no entienden y no aceptan o no quieren ver lo que Cristo está haciendo y dónde Él está. Entonces, hablando a Cristo como alguien que ya completó la obra en la tierra, mientras que Él todavía no completó la obra, es como hablar con la persona falsa, por así decirlo. Ellos no se refieren a Él en su función correcta y actual. Y esa falta de sabiduría no es una cosa que los deja sin culpa. ¿Ya? Tienen responsabilidad y la posibilidad de entenderlo. Así como los judíos tenían la posibilidad y lo rechazaron a propósito. La condición de los judíos incrédulos ilustra el estado de los indiferentes e incrédulos entre los profesos cristianos. En el servicio típico, ya hemos leído eso. Siguiente párrafo. Los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos
que Dios les envía en su misericordia. Un mensaje fue enviado del cielo al mundo en tiempo de Noé, y la salvación de los hombres dependía de la manera en que aceptaran ese mensaje. Tú no puedes decir, no, pero Dios es un Dios misericordioso, Él no va a hacer eso. Tú no puedes hacer eso. Tú puedes hacer eso, pero estás en rebelión contra la verdad de la Biblia. Si tú tomas esa posición, dices, no me puedo imaginar que Dios va a cerrar la puerta en la ley dominical para nuestro pueblo. Así, eso no combina con lo que dice, como yo entiendo a Dios. Eso no puedes hacer, eso es lo que aquí dice. Los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios les envía en su misericordia. Hay un mensaje que Dios dio y tú no puedes negar o tú no puedes pasar por alto ese mensaje que Dios dio. Si Cristo esa obra aquí y avisó a los cristianos, a los protestantes, que ahora Él entra al lugar santísimo, tú no puedes decir, no, Cristo ya murió en la cruz. No hay juicio, no hay puerta cerrada. Y esos son los pecados que el pueblo de Dios está cometiendo hoy. Ok, vamos a la siguiente página. Todavía estamos un poco en el terreno de defender esta convicción que hay un juicio investigativo. Y ya estamos entrando en mostrar que hemos mostrado que hay un juicio de los vivos, de los muertos y de los vivos. Ya estamos preparando un terreno para entender el juicio de los vivos. Ustedes ya van a ver esto. El inicio del proceso de las pruebas. Aquí hay algunos textos, y ustedes ya han leído esos textos esos días con otros hermanos, pero vamos a abrir otra vez Apocalipsis 10. Apocalipsis 10, versículo 8 al 10. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido amargó mi vientre. Leemos el comentario de Elena White acerca de esto, de esa historia. Este comentario bíblico, tomo 7, página 971. La comprensión de la verdad. La recepción feliz del mensaje es representado por comer el librito. La verdad en referencia al tiempo del advenimiento de nuestro Señor era un mensaje precioso para nuestras almas. Entonces, ellos tenían un mensaje en referencia al tiempo. Esas fechas aquí, esos años indican tiempos en los cuales tenían que acontecer ciertas cosas. Es ese mensaje. Nosotros tenemos también un mensaje, pero no en referencia al tiempo. ¿Okay? La comprensión de la verdad, la recepción feliz del mensaje es representada por comer el librito. Ahora, pero el comer el librito, a su vez, significa juicio. ¿Cómo funciona esto? El ángel que descendió, es ese ángel de Apocalipsis 10, que descendió con el librito abierto, descendió aquí, 11 de agosto de 1840. Eso fue el momento en el que el librito, que específicamente es el libro de Daniel, fue abierto. ¿Por qué fue abierto? Porque las profecías que los milenaristas habían estado comprendiendo y enseñando desde 1816, 18, aquí Miller empezó a estudiar y empezó a predicar los mensajes
en público 1833, 34. Ahí recibió los... 31, sí. Estaba justamente por decir eso. Él aquí recibe los credenciales para hablar desde el púlpito. Él, como Daniel bien recuerda, en el año 1831, él habló por primera vez eso con un grupo, ¿ya? Fuera de su casa, o sea, fuera de su sala de estudio. Él habló con ellos y los presentó esas verdades. 33, 34 fue a esa plataforma de la iglesia. 33, la iglesia local, 34, otras iglesias de esa congregación. Entonces, aquí el mensaje llegó afuera, pero eso era un mensaje, así como nosotros tenemos un mensaje. Pero ese mensaje era un mensaje teórico. Ese mensaje decía que Cristo viene aquí. Primero decía que viene aquí. 43, ¿no es cierto? Alrededor de ese, no era muy específico él. Él decía que en esa generación Cristo viene. Pero ese mensaje carecía de pruebas o de comprobaciones. Tenía pruebas de textos bíblicas, pero no se veía esto en la realidad todavía. Pero en este año, 1840, por la primera vez se cumplió una profecía declarada por los milenaristas al pie de la letra. ¿Alguien ya de los que han presentado habló de eso en esos días? Yo no asistí a todas las presentaciones, ¿ya? ¿Sí o no? Entonces, si no, vamos a tener que resumirlo. Ya escucharon, un hermano ya lo preguntó, ya lo mencionó, la profecía de los 391 años y 15 días. ¿Escucharon eso? Ok. Entonces vamos a hacer aquí un paréntesis y vamos a explicar esta profecía. Porque esa profecía es importante en la historia milerista y es importante para comprender que aquí llegó el primer mensaje angelical, o aquí recibió fuerza el primer mensaje angelical. Abren sus Biblias en Apocalipsis 9. En Apocalipsis 9 se continúa algo que se empezó en Apocalipsis 8. Y dice, el quinto ángel tocó la trompeta. ¿Cuántos ángeles hay que tocan la trompeta? 7. Y aquí tenemos el quinto. Estamos dejando afuera los primeros 4. Solamente sin explicar, voy a mencionar cuáles eran. La trompeta número 1, la trompeta número 2, la trompeta número 3, la cuarta, la quinta, la sexta trompeta y la última es la séptima. ¿Okay? Ahora, en esa lista de trompetas, esto aquí es el capítulo 8 y esto aquí es el capítulo 9 hasta el 11. La primera trompeta, esos 4 trompetas eran los pueblos bárbaros. ¿Okay? Las tribus bárbaras de los bárbaros que entraron a derrumbar Roma, específicamente Roma occidental. Ellos terminaron con Roma occidental. ¿Eso se ve todavía en el video? ¿Ustedes lo ven todavía? Si escribo aquí abajo. ¿No?
Vamos a poner arriba entonces. Esos son los juicios que terminan con Roma occidental. Esa es una parte de esa Roma pagana aquí. Se dividió Roma en Roma occidental y oriental hacia el fin de su historia. ¿Okay? Y esa división, la primera división, la primera parte es conquistada por esas 4 trompetas. Ah, sí, sí. La 4 termina aquí. Aquí comienza. Gracias. ¿Cuál era la primera trompeta de esa? Para anotarlo aquí. ¿Alguien recuerda? ¿No? Era Alarico de los ostrogodos o eran los... ¿no? El segundo es Genserico de los vándalos. No vamos a estudiar eso ahora, necesita más tiempo para estudiar esos detalles. Eso aquí, los hunos, ¿no es cierto? ¿Quién es el líder de los hunos? Atila. Y el cuarto era Odoacro, ¿no? Odoacro. Okay, esos son 4 tribus. Algunos están aquí también, ¿no? Los vándalos están aquí, los ostrogodos están aquí. Los érulos están aquí. Y ellos tienen un trabajo que hacer. Eso es la función de las trompetas. Lo que tienen que hacer es acabar con Roma occidental. Exterminar Roma, la potencia de Roma. Es como así, ustedes conocen las corridas que se hacen en España, esa idea tan triste y terrible de matar a un toro después de un proceso doloroso de hacer sufrir a ese animalito. Pero en todo ese proceso largo de hacer sufrir a ese animal, al toro, al final viene el torero para darle la espada, ¿no es cierto? Y a veces lo tiene que dar la espada varias veces. ¿No? Y eso es lo que pasa aquí. El toro ya estaba bastante cansado, ya estaba sangriento, pero esos 4 ahora lo terminan, le dan la espada al corazón y aquí termina la historia de Roma. Con Odoacro, él saca del trono el último emperador de la historia de Roma, Roma occidental. El último, y él se pone en su trono. Aquí termina. Los vándalos eran los primeros que conquistan o que entran en la ciudad de Roma. No había eso antes. Nadie nunca había conquistado, había entrado en la ciudad de Roma. Ellos logran ahora entrar y ellos toman preso la esposa del emperador y sus hijas. Cosas así acontecen ahora aquí. Eso es el fin de Roma. Bueno, pero eso no es... Eso es algo que los protestantes habían entendido y enseñado por mucho tiempo. Los protestantes. ¿Ok? Visigodos. Gracias. Bueno, ahora otra vez al capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Ahora los pioneros anotaron eso en ese diagrama. Eso ahora es importante para nosotros. La quinta trompeta está aquí. Y aquí dice quién es la quinta trompeta. Dice maometismo. Eso es lo que es la quinta trompeta. Lo dijimos ayer también. La quinta trompeta, entonces, en nuestras palabras hoy en día sería el Islam, ¿no es cierto? El Islam árabe.
Y la estrella que cayó era Mahoma. ¿Ustedes saben cuál es el símbolo del Islam o de los países islámicos? Es una media luna y una estrella. La media luna representa a Alá, porque Alá en su origen era el dios de la luna. Y esa estrella representa a Mahoma. En la Biblia es la estrella que cayó. Esos son los dos símbolos que ustedes pueden ver en varias banderas, ¿no es cierto? De Turquía, creo que de Tunisia, de varios países musulmanes. Es esa simbología aquí. Bueno, eso es todavía no estamos llegando a esa profecía, pero estamos preparando ahora el terreno para entenderlo. Y vamos a leer un poquito. Eso es toda la descripción simbólica. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Salen aquí las potencias del abismo, una potencia diabólica. Esas fuerzas, esa religión. La religión del Islam enseña que la Biblia ha sido corrompida, ya no es correcta, que el Antiguo Testamento ha sido corrompido, no es correcto. Son religiones que tenían un profeta divino, tenían Dios, el Hijo de Dios, no el Hijo de Dios, tenía Jesús que era un profeta, que no era Hijo de Dios, pero se ensuciaron esas religiones según ellos. Entonces ellos creen que el Islam es una religión pura, la última religión de la tierra pura, lo mismo que enseñan otras religiones, como por ejemplo los, ¿cómo se llaman? Los que tienen ese ángel sobre su iglesia, en Cochabamba tienen su gran capilla. Los testigos de Jehová. ¿Los testigos de Jehová? No los testigos. Los mormones, los mormones creen lo mismo, ¿no es cierto? Que la Biblia ha sido ensuciada por el tiempo y entonces Dios le dio a través de ese ángel Moroni una Biblia pura, ¿no? Y ideas similares. Y a él también le viene un ángel que le habla, que le dicta el nuevo libro, así como el ángel Moroni vino y le dictó al hermano Smith también ese libro. Bueno, ok, es una religión falsa, son las potencias aquí del abismo que surgen. Versículo 3 dice, del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. Y todo eso es muy interesante, son estudios muy interesantes, pero los pioneros entendieron eso. Hoy en día el adventista ya no entiende eso porque lo hemos descartado a lo largo de nuestra historia, ya no creemos. La iglesia adventista no sabe qué significa eso, no hay una postura oficial del significado de las 7 trompetas, no hay. Hay diferentes ideas, propuestas, pero esto aquí ya no creemos. Entonces, versículo 5, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Eso es una profecía de tiempo. 5 meses son ¿cuántos años? 5 meses son 150 años. ¿No es cierto? Porque un mes tiene ¿cuántos días? 5 veces 30 son 150 días. Y días proféticos son años literales. Entonces aquí esta potencia, el Islam árabe tenía que atormentar a las potencias romanas, pero ahora ya no Roma occidental, sino su enfoque ahora llega a ser Roma oriental y papal. ¿Ok? Eso todo es historia. Entonces dice que 150 años iban a hacer eso. Y lo iban a hacer bajo ciertas condiciones. Y la Biblia nos da las condiciones y podemos saltar al versículo
10. No. Momento. Versículo 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Aquí se repite esa profecía. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Eso significa destructor. Ahora, eso es interesante porque los musulmanes no tenían rey. No tenían rey. Ellos tenían un líder religioso, Mahoma. Pero Mahoma muere aquí al inicio de la historia de los musulmanes. Él solamente unos pocos años acompañó ese movimiento. Él no vio cómo creció sobre las fronteras, como después iba a ser. Entonces ellos no tenían rey. Ellos por mucho tiempo no tienen rey. Por cientos de años ellos no tienen rey. El movimiento de los musulmanes comienza aquí, 606. Así lo entienden los pioneros. Esos fueron los momentos cuando Mahoma tenía la visión de ese ángel, que algunos de ellos dicen era Gabriel, pero no era el ángel Gabriel, era el ángel, un ángel de Satanás, era Satanás probablemente, Satanás mismo, ese ángel, disfrazado como un ángel de luz, que les habló cosas a su oreja. Aquí comienza 606. Pero aquí tenemos esa fecha entonces. En el año 1299, por la primera vez los musulmanes eligen un rey. Y ese rey, 1299, se llamaba Otomano. Otomano, 1299. Ahora, ¿cómo funciona eso entonces? Si la Biblia nos dice, ellos atormentan a la tierra por 150 años. ¿Cuándo? Esto y esto y esto y esto tiene que estar. Entonces nosotros tenemos que buscar cuándo esto y esto y esas cosas se cumplan. Es los requisitos para dar inicio a esa profecía. Y el último requisito que encontramos es que tenía rey, y tiene rey a partir de 1299. Por lo tanto, lo que han hecho los protestantes, y los pioneros también lo entienden, es que esos 150 años aquí empiezan. Y 150 años desde 1299 te lleva a 1449. ¿Correcto? Pero la Biblia nos dice que ellos hacen guerra y ellos tienen un rey. Y la primera guerra de ese rey otomano comenzó el 27 de julio. Por lo tanto, los 150 años terminan 1449, el 27 de julio. Es un estudio muy amplio, pero lo estoy resumiendo aquí. Lo estoy resumiendo en minutos, lo que no podemos hablar de eso fácilmente una semana. Entonces, en esta historia aquí, eso es la profecía, la aplicación profética, pero todavía estamos en lo que los protestantes entendieron, queridos hermanos. ¿Ya? Ahora, los mileristas toman esto, porque eran protestantes, y ellos entienden que ahora en la siguiente trompeta hay algo nuevo, algo que tenía que ser resuelto. En el versículo 15, empezamos un poco antes, versículo 13, la sexta trompeta, disculpan. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esa palabra aquí, ángeles, significa mensajeros y no son ángeles de Dios. Esos 4 ángeles aquí que son desatados son las 4 provincias principales del Imperio Otomano. No son los ángeles de Dios aquí. Junto al río Éufrates, la provincia de Bagdad, la provincia de Alepo, la provincia de Ionia y la provincia, Damasco. 4 provincias. 4 sultanatos
principales en el Imperio Otomano. Ellos son desatados, y dice en versículo 15, ahora eso presta atención, eso es el punto importante. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ahora aquí ha dicho que ellos van a hacer tormentar a la tierra 5 meses. Pero ahora dice que la sexta trompeta, vamos a sacar eso aquí. Estamos aquí en la sexta trompeta. Esta trompeta va a ser una trompeta donde los musulmanes van a atormentar y van a matar a los hombres, la tercera parte de los hombres, por ¿cuánto tiempo? ¿1 año? ¿1 mes? ¿1 día? Y 1 hora. Ahora, y aquí entran los pioneros adventistas. Aquí entran, porque eso es aquí, ¿qué es eso? Eso es como como decimos, un enigma. Es un enigma. ¿Qué significa eso? Por este tiempo será su obra. Es un enigma. Y los protestantes no entendieron, pero los mileristas sí entendieron. ¿Por qué entendieron los mileristas? Porque los mileristas tenían una llave en su mano. Y esta llave se llama el principio. ¿Cuál principio? El día por año. Esta llave, esa fue el medio con el cual ellos podían ahora abrir profecías que antes no habían sido abiertas. ¿Ok? Y con esa llave ahora ellos empiezan a abrir las puertas cerradas de la profecía. O podemos también decir, los sellos que cerraban el libro se abren ahora. ¿Ok? Y el quien hizo ese trabajo en referencia a Apocalipsis 9 era el famoso pionero Hiram Edson. No fue él. Fue Josías Litch. ¿Ok? Él usó esa llave de los milleristas, esa llave que aplicó Guillermo Miller y la usó aquí en ese capítulo. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Estamos siguiendo eso? ¿O hay preguntas hasta ese punto? Ahora, ellos toman esa llave día por año, el principio, y lo aplican. Y vamos a hacer eso lo mismo nosotros aquí. 1 año son ¿cuántos días? 360. ¿Por qué? ¿Por qué no 365? El año bíblico funciona diferente como nuestro año. Ya hemos escuchado eso en las primeras presentaciones. ¿Recuerdan? Ellos tenían un calendario lunisolar. Nosotros tenemos un calendario solar. Hay diferencia de días. Y el calendario bíblico cada mes tiene 30 días. Podemos probar eso de la Biblia. El año tenía 360 días. Entonces, 1 año equivale a 360 días proféticos, pero que son 360 años literales. 1 mes tiene, ya hemos dicho eso, 30 días, que equivalen a 30 años literales. 1 día tiene ¿cuántos días? 1 día tiene 1 día. 1 hora, ¿cuántos días tiene? Ni siquiera 1 día, es una parte de 1 día. ¿La cuánta parte de 1 día es 1 hora? La 24ª parte de 1 día es 1 hora. Entonces tú tienes que tomar 360 dividido por 24 y eso te da 15 días. Esos son años. Si haces la suma, tú llegas a ese número, 300 años
390 años, 391 años y 15 días. Una profecía bastante especial, un número extraño, diferente como todos los otros números, pero muy, muy preciso, muy específico. Y eso es lo que causó ahora este evento aquí. Los mileristas ahora tomaron esta profecía y dijeron, esta profecía comienza aquí, el 27 de julio de 1459. No hemos explicado qué pasó aquí, pero eso sería mucho ahora. Pero aquí todos esos son eventos. 391 años. ¿Y cuándo hizo él eso? Josías Litch hizo ese cálculo en el año 1838. Ahora, la profecía termina, si tú haces el cálculo, exactamente en 1840, el 11 de agosto. ¿Ok? O sea, 2 años antes, él dijo, esa profecía se va a cumplir, esa profecía de Apocalipsis 9, versículo 15. Y si tú estudias eso en detalle, tú entiendes lo que significa esto. Significa que en este día ese imperio otomano iba a caer. Porque eso es el Islam árabe y esto de aquí es el Islam otomano. No sé si nosotros tenemos una idea del imperio otomano. El imperio otomano era uno de los imperios más grandes por muchos siglos. Comenzó en Arabia, se extendió hacia el norte, Turquía, Istambul. De ahí se expandió hasta Europa, Hungría, Bulgaria, Rumanía, esas áreas donde hoy era Yugoslavia, esas áreas, conquistadas todos por los musulmanes. Y por el norte de África se extiende sobre todo el norte, lo que hoy es Algeria, Marruecos, los varios países, ¿no es cierto? Libia, egipcio, todo era imperio otomano. Y entra por el occidente, otra vez hace el salto por Gibraltar a Europa. Y otra vez conquistó y entra y conquista Portugal y España. Por muchos siglos España era musulmán. Y eso es todo interesante, es fácil de probar, eso es una historia, hasta hoy en día los españoles festejan el día cuando se liberaron de los musulmanes. Ok, y eso es interesante porque si tú en la geografía tú ves eso, aquí Portugal, España, aquí el norte de África y aquí Turquía y otra parte de Europa, eso es como una media luna, ¿no? La expansión de su imperio era una media luna, ¿no? Eso es el símbolo de ellos, la luna, la media luna. Ok, entonces, pero ¿qué pasó, queridos hermanos? Elena White habla de eso en el conflicto de los siglos. Ella dice, se cumplió una profecía, ¿no?, de Josías Litch, se cumplió, y en ese mismísimo día, el 11 de agosto de 1840, cae el Imperio Otomano. Ellos se someten a las potencias europeas, a las 4 potencias europeas, Prusia, Rusia, Austria e Inglaterra, y cae ese imperio, ese grande, tremendo imperio que dominó el mundo por muchos siglos. Okay. Se cumplió una profecía. Y los mileristas lo habían predicho. Lo habían predicado 2 años antes. 2 años antes. Y era una cosa graciosa. Era como que esa gente no tiene idea de historia. ¿Cómo va a caer ese imperio? Sí, está andando mal. Está andando mal, no es así bien fuerte. Pero caer, no va a caer. Esa profecía era asunto de burla de parte de los enemigos de los adventistas. ¿Okay? Pero cuando aconteció,
Y no solamente aconteció, sino aconteció el mismísimo día que ellos lo habían anunciado, porque Josías Lich unas pocas semanas antes lo anuncia el día, dice el 11 de agosto va a ser, y era así. En ese día, en ese mismo día, se juntan los embajadores de los europeos con el representante del gobierno otomano. En ese día, en un barco en el mar Mediterráneo, donde firman los papeles. Eso es historia. En el mismo día se rinde ese imperio. Ok, entonces esa profecía se cumplió aquí, porque esa profecía se cumplió, y ahora estamos volviendo a lo que estamos diciendo al inicio, como esa profecía se cumplió, lo que los milenaristas estaban enseñando ahora era visible, era probado, era comprobado. Esos hermanos tienen razón. Esos hermanos entienden la Biblia. Esos hermanos entienden la profecía. Ellos tienen la llave para descifrar las profecías, porque se cumplió lo que ellos habían predicho. Y esto fue el 11 de agosto de 1840. Por esto decimos que en ese momento el libro fue abierto. Porque lo que era profecía cerrada y sellada, ahora estaba abierta. Ahora todos podían tomar esa llave y abrir las profecías y descifrar y entender que los 2300 tales iban a terminar aquí, los 2290 iban a terminar allá, los 2160 allá, y todo eso era ahora abierto. Ahí el librito estaba abierto y ese ángel iluminó la tierra con su gloria. Bueno, y para cerrar esa hora vamos a volver a leer Apocalipsis 10. Y, queridos hermanos, quiero decir más una cosa aquí. No es casualidad. No es casualidad la ubicación de esa profecía. Porque como dijimos aquí, esto es capítulo 8. Esto es vamos a empezar aquí. Eso es capítulo, vamos a hacerlo más en detalle. La quinta y la sexta trompeta, o sea, de aquí hasta aquí, es capítulo 9. Y ahora la Biblia coloca capítulo 10, que no habla de los musulmanes. Pero ¿de qué habla capítulo 10? Habla del ángel que desciende con el librito abierto y el librito que hay que comer. ¿Qué historia es esa? Esa es la historia de los mileristas. Y después viene capítulo 11. En capítulo 11 viene la séptima trompeta, que comienza en la historia de los mileristas, en 44, y termina en nuestro futuro. ¿Okay? Entonces la ubicación de este capítulo tampoco es casualidad, es cronológicamente perfecto, porque después de la sexta trompeta, de capítulo 9, viene la historia de los mileristas. La Biblia lo coloca allá. ¿No? Ustedes se dan cuenta, la Biblia habla en el capítulo 8 habla de 1, 2, 3, 4 trompetas. Después en el capítulo 9 continúa con la trompeta 5, 6. Pero no habla de la séptima trompeta, hace una pausa. Coloca capítulo 10, historia de los mileristas. ¿Qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver con la historia de los trompetas, ¿no es cierto? Esa historia es aquí. Y después continúa, después de la historia milerista, viene capítulo 11, la experiencia de la séptima trompeta, que es nuestra historia. Bueno, queridos hermanos, entonces aquí terminamos. Si hay preguntas, yo también les quiero recordar, tomen nota y después en la hora de preguntas y respuestas en la tarde lo vamos a ver cómo podemos responder. Bien, oremos.
Nuestro querido Señor, muchas gracias por esta hora y ese día que continúa siendo muy agradable. Hay sol, hay calor, hay un vientito y tenemos tranquilidad y paz. Señor, estamos en ese proceso de comprender esa historia de nosotros, de nuestro pueblo, de los inicios, de los fundamentos que tú has colocado, los fundamentos de nuestra fe. Es mucha información, por cierto, pero estamos nosotros en un proceso de recuperar lo que no se nos ha enseñado, lo que pasó a lo largo de siglos. Nosotros ahora tenemos la tarea de entenderlo. Tenga, Señor, paciencia con nosotros y ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Amén.